La unción no es para operar para otra cosa fuera del hombre. Le doy un ejemplo. La unción no existía hasta después de que Adán pecó. Por lo tanto, la unción no era el propósito original, sino que la unción fue puesta por causa de la restauración del hombre. Por lo tanto, la unción lo único que hace es restaurar mientras estamos en la tierra. Por eso es que los ángeles no tienen unción. Los ángeles no tienen unción porque ellos no la necesitan en los cielos. La unción fue hecha para el ámbito de la tierra, no para el ámbito de los cielos. Por eso es posible que usted tenga la unción y usted no conozca los cielos. Es posible que usted opere en la unción y usted no conozca la presencia de Dios. La unción no es la presencia de Dios. Por lo tanto, aquí David es ungido. Y David, ¿quién era David? Porque David, cuando fue ungido, tenía sobre unos 15, 16 años. Tenía sobre unos 15, 16 años. Ahora, ¿no es curioso que fuera ungido tan joven? ¿Por qué se cree usted que Dios llamó a una persona tan joven? Porque tenía 15 años solamente. Hoy en día no es tan similar que una persona sea ungida a los 15 años. Puede que usted sea convertido a los 15 años, pero es difícil que una persona hoy en día funcione en la unción a tan temprana edad. ¿Por qué en el Antiguo Testamento mucha gente era llamada a tan corta edad? El motivo era porque ellos maduraban más antes que nosotros. En aquellos tiempos ellos trabajaban a esa edad. Por eso es que usted lo ve a David, que estaba trabajando en los negocios del Padre. Hoy en día no tenemos madurez sino hasta pasados los 20. Por eso es que Dios, mucha gente no puede ungirla ni puede usarla de esa manera, porque no está preparado usted para funcionar en eso. Por eso hasta que usted no toma responsabilidad, usted no puede entrar en la unción. David tenía responsabilidades. En aquellos tiempos era costumbre que ellos tuvieran responsabilidades a esa edad. Para ellos era normal, pero para hoy en día no es normal para nosotros. Por eso es que es posible que haya gente que pase mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en una congregación y no pueda ni siquiera oír la voz de Dios hasta pasados no sé cuántos años, ¿verdad? O es posible que haya gente que esté 20 años en una iglesia y otro que ha llegado en 5 años ya ha hecho lo que el otro no ha hecho en 20. Por lo tanto, usted tiene que entender que la responsabilidad es una promoción hacia la unción. El tomar responsabilidades es que Dios le está metiendo en madurez. Cuando usted entra en madurez, usted prepara a sí mismo su corazón. Pero esto es lo curioso, porque aquí vemos que David es ungido. Le aconsejo que, bueno, no sé si le dará, muchas veces yo le aconsejo que apunte las cosas, porque a veces doy mucho de golpe y no es posible muchas veces que se puedan acordar, pero tienen que entender que David es aquí ungido la primera vez. Ahora, lo interesante del asunto es que David después vuelve a ser ungido. ¿Cómo es posible que una persona que fue ungida ahora tenga que volver a ser ungida? Más adelante, David vuelve a ser ungido. Por lo tanto, ¿qué fue lo que ocurrió entre la primera unción y la segunda unción? Porque si se supondría que usted es ungido, ya no habría razón o motivo por el cual ser ungido por una segunda vez.
pero David fue ungido más de una vez. La segunda unción que recibe, usted la puede ver en el segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 4, si no me equivoco. Capítulo 5, perdón. Segunda de Samuel, capítulo 5. Desde el verso 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora vaya al capítulo 2, segunda de Samuel capítulo 2, y en el verso 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey de la casa de Judá. Ahora, acabamos de leer que han habido 3 unciones en la vida de David. Se las di fuera de orden, pero la primera unción que recibe David es de mano del profeta Samuel. Pero la segunda unción que recibe, la recibe y dice que fue rey sobre Judá. Así que, y la tercera unción la recibe y fue rey sobre Israel. Por lo tanto, él tuvo 3 unciones. Lo interesante es que estas 3 unciones las hizo con 7 años de por medio. 7 años significa la plenitud. Por lo tanto, cuando llegó a la plenitud de la unción, tuvo una promoción. Usted no puede llegar a tener una promoción en la unción hasta que no llegue a la plenitud. Por eso es que Dios repite siempre ciclos. Por eso es que es posible que en su vida se repitan ciclos. Esto es bueno porque lo he visto en mucha gente. Cuando usted repite ciclos, ¿no se ha encontrado alguna vez a esas personas que tienen relaciones que no acaban bien, pero luego conoce a otra persona y no acaba bien, conoce a una tercera persona y no acaba bien? Lo que significa que está repitiendo el ciclo, y lo que significa que él mismo está repitiendo el ciclo. La culpa no era de la gente, la culpa era de él. Porque si usted repite el ciclo con varias personas, significa que es usted. Por lo tanto, Dios le hará repetir ciclos, porque Dios no le puede promocionar repitiendo la misma falta. Porque si Dios le promociona repitiendo la misma falta, la va a volver a cometer. Y no solamente la va a cometer, sino que ahora la va a cometer ungido. Por lo tanto, usted tiene que entender que usted no puede promocionar hasta que no cumpla lo que tiene que cumplir. Usted no puede promocionar a la unción hasta que usted no llegue a la plenitud de la madurez en el nivel que se encuentra. Así que vemos que David tiene 3 unciones. La primera unción fue a los 15 años. La segunda unción fue hacia los 23 años. Hacia los 23 años fue ungido por segunda vez. Ahora, lo interesante es que cuando David es ungido la primera vez, nadie lo reconocía. Así que la primera unción no es de reconocimiento. Hay momentos en la vida donde usted no va a ser reconocido por nadie. Nadie querrá escuchar sus opiniones. Nadie querrá escucharle predicar siquiera.
nadie querrá tomarle en cuenta, y usted se ofende porque no le toman en cuenta. Pero cuando el problema es que si usted no pasa por ese momento, si usted no pasa por ese momento en el tiempo, usted no puede, tiene que entender esto, usted no puede saltarse varios escalones en Dios. No importa qué tan brillante sea, no importa qué tan bueno pueda tener usted el don, en Dios dará todos los pasos. Y usted no puede saltarse pasos, porque en el momento que usted se salta un paso, mayor es el desastre. Así que la primera unción que recibe David le dio dominio sobre sí mismo. Por eso es que cuando él recibe la primera unción, él no fue rey. Él no era rey de nadie. Cuando él recibe la primera unción era para tomar dominio propio, control de sí mismo. Cuando él recibe la segunda unción, dice la Biblia que él fue rey de Judá, pero Judá no era Israel. Judá solamente era una tribu. Así que cuando David recibe la segunda unción, David solamente fue rey sobre Judá. Por lo tanto, la primera promoción que Dios le dio a David fue que cuando llegó a la plenitud de tener dominio propio, recibió el reinado sobre Judá, pero no era Israel. Por eso es que tuvo que ser ungido una tercera vez. Y cuando es ungido la tercera vez, ahora David, dice la Biblia, que era rey sobre todo Israel. Por lo tanto, las tres unciones tuvieron el propósito de que él fuera rey sobre todo Israel. Ahora, Dios le dio la tribu de Judá como una prueba de a ver qué